Cordial saludo. En este video vamos a presentar el quinto laboratorio de sistemas de control basado en la sintonización del PID. Mi grupo está compuesto por Brandon Millán, Andrés Felipe Martínez y quien les habla, Johan Santisteban Lozano, estudiantes del Tecnólogo en Automatización y Robótica Industrial de la Universidad EXI. Se diseñó con los amplificadores operacionales para que modelen un sensor de temperatura que entregue 20 milivoltios por grado. ¿Sí? Primero que todo, pues nos piden ajustar los parámetros. Entonces, los parámetros que nos pide en el sistema térmico serían ambiente de temperatura 25 grados, resistencia térmica al ambiente 1 grado por watt, eh, constante del tiempo del horno, sería 25 segundos, constante de tiempo del calentador 1 segundo, coeficiente de temperatura 1, un voltaje por grado, sobre grado, y potencia 120 watts. ¿Listo? Entonces, pues el circuito basa, digamos que en 3 puntos específicos. Uno sería estos 3 amplificadores operacionales que funcionan como el controlador PID, ¿sí? En el cual pues nos generan un valor intermitente que pues va a pasar respecto y luego a este siguiente amplificador. ¿Para qué? Para que nos arroje la señal ampliada. ¿Listo? Entonces, este térmico funciona como un sensor, ¿sí? El controlador son los amplificadores y también pues funciona como actuador o tiene la similitud del actuador. ¿Listo? Este restador que se encuentra aquí nos va a dar lo que es la señal de error, que claramente en el momento de accionarlo debería ser cero. Y pues bueno, explicando rápidamente, este primer circuito operacional cumple la función de hacer una proporción aproximada a la señal que entrega para que pues la señal sea similar o muy parecida a la que vaya a dar como salida. Listo, como salida hablando del sistema térmico. El segundo amplificador operacional es un amplificador integral, integra el voltaje, ¿listo? Y este tercero y último realiza la función de que el voltaje sea constante, ¿sí? Entonces, pues estos tres, como ya se repitió y se mencionó anteriormente, funcionan como el controlador PID, ¿sí? Estos 3 amplificadores, y los tres cumplen la función de estimar el valor del voltaje, o bien llamado temperatura, hasta que sea uniforme el valor de salida. ¿Listo? Entonces, accionándolo, en el primer punto nos indica que debemos dar 20 milivoltios por grado centígrado. ¿Listo? Vamos a darle play, visualicemos este valor de salida. Nos da 20 milivoltios, 20.2 milivoltios, ¿sí? Que fue el valor menor. Acá en la señal de error sería 0, daría 0. ¿Sí? Si queremos tal vez variar el valor de temperatura, simplemente pues comenzamos a variar el potenciómetro para que nos aumente el valor de temperatura o voltaje que se está recibiendo. Bueno, ya tenemos la planta, ¿sí? En este momento podemos validar o verificar, pues no está conectada aún al horno, pero podemos verificar que el horno está entre 0 a 4 voltios, como se logra observar acá, ¿sí? Y la fuente nos arroja un valor de 10 voltios. Puede variar de 0 a 10 voltios dependiendo pues el valor que se le arroje a las resistencias. Digamos que la finalidad el driver de potencia es que pues se encargue de reducir el voltaje que está ingresando al horno para que pues se logre obtener la curva de reacción correspondiente, ¿sí? Vamos a hacer entonces lo siguiente. Acá cuando cerremos el switch, lo que va a suceder es que va a aumentar el valor de voltaje, va a comenzar a alimentar la planta, como se darán cuenta, pues aumenta en cierto porcentaje, ¿sí? En este caso, de un momento, la hago un poco más larga, la gráfica de 180, para que se logre observar bien en totalidad la curva que se realiza. Listo, entonces nuevamente le damos play. Observamos pues que ingresan 10 voltios, ¿sí? Y pues se encarga, el driver de potencia se encarga de reducir, acá está reduciendo el voltaje que va a ingresar, ¿listo? Que bueno, en sí son los amplificadores los que hacen esta función para que pues no sobrecaliente, por así decirlo, el horno, o no sobrepase su limitante,
¿Listo? Entonces ahora debemos esperar el porcentaje correspondiente para que pues, nos logre dar la curva de magnetización. Listo, la curva de reacción, qué pena. Bueno, en sí ya la tengo acá, ¿sí? En lo cual el punto 5 primero nos dice que a 150 grados. ¿Listo? Entonces logramos observar que el tiempo es el que está midiendo tiempo por voltaje, ¿sí? Nunca va, no llega a 150 grados, lo máximo que llega son 115 grados, un poco más de 115 grados, y pues lo podemos observar en esta gráfica. Vamos a darle a acercar un poco. Bueno, acá se ven 200 segundos y estos 120 voltios o grados. En sí estamos trabajando en grados. Ahora vamos a observar que pues el punto 5 ya nos pide que generemos la identificación del sistema por parte de los métodos de Ziegler-Nichols y de Alfaro, ¿listo? Entonces pues ya estamos identificando los parámetros correspondientes en los cuales aquí ya la recta comienza a ser constante, ¿sí? Que sería en este punto. Para ser exactos, serían 150 aproximadamente. Ese cálculo lo vamos a hacer, pero ya pues como lo repito, son cálculos matemáticos, entonces pues ya no, en el video no se los puedo explicar, porque pues ya eso se vería en el resultado que se vaya a generar en el informe, y pues estamos viendo cuando cruza la recta tangente con la curva, cuando comienza a cruzar, en este aspecto estamos hablando de 64, cuando está a 64 grados, con un tiempo de 20 segundos. ¿Listo? Entonces, pues se realizarán las medidas correspondientes y si logramos recalcar acá, vamos que voy a acercarlo un poco más, lo que debería estar dando, la planta inicia de 0 a 4 grados. Si contamos las líneas 1, 2, 3, 4, en 4 grados sale o bueno, inicia la curva correspondiente, ¿sí? Y pues también se traza la tangente, la línea tangente, para que se puedan pues digamos, dar un resultado coherente y hallar el significado correspondiente que sería para lograr obtener la curva de reacción. ¿Listo? No siendo más, pues ya en el sexto punto lo explicaremos más adelante. Mediante los métodos de Ziegler y Nichols y Alfaro podemos hallar los diferentes valores de tau, ganancias y además de esto pudimos obtener nuestras funciones de transferencia para usarlas a través del software MATLAB que nos ayudaría a ver las diferentes gráficas. Como se puede observar, tenemos la gráfica hecha con la función de transferencia de Ziegler y Nichols que nos da de esta manera y luego tenemos la de Alfaro. Luego de esto se analiza a partir de el método de Ziegler y Nichols y además de esto de Smith para poder hallar los diferentes cálculos y las diferentes ganancias de nuestro PID. Tenemos que hallar la ganancia proporcional, la ganancia integral y la ganancia derivativa. Al hallarlos a mano, obtenemos los valores que luego pasaremos a MATLAB. En MATLAB tenemos los siguientes valores para realizar nuestro sistema en bloques. Como se puede observar, nuestro sistema en bloques y poder hallar nuestra, nuestra gráfica. Al ver la gráfica tenemos dos señales, una roja y una verde. La verde nos representa el método de Smith y la roja nos representa el método de Ziegler y Nichols. Como podemos observar en el método de Ziegler y Nichols tenemos un sobreimpulso grande, pero esta va a estabilizarse mucho más rápido por sus oscilaciones, lo que no pasa con el método de Smith. En el método de Smith no tenemos este sobreimpulso que nos representa error, pero lo malo que tenemos con este método es que se va a tardar un poco más de tiempo en estabilizarse, llegará a su tiempo de establecimiento de acuerdo a la referencia. Como primera parte en el recuadro verde tenemos la parte proporcional. Está compuesta de un amplificador en modo inversor, con una ganancia variable que es K sub P.
Esto es igual a la resistencia 2 negativa sobre la resistencia 1 positiva, lo que nos da una señal de corrección directamente proporcional al error presente. Como segunda parte en el recuadro rojo tenemos la parte integral, donde esta consta de un amplificador en su modo de integración. La ganancia, como sabemos, es TI, y además de esto, esta se puede escribir en términos de K sub P, lo que sería K sub P sobre TI. Además de esto, TI es un factor de proporcionalidad ajustable, que nos va a indicar el tiempo de integración. Es más, la ganancia de integración puede ser igual a -1 sobre resistencia por el capacitor, lo que nos arroja una señal que nos da de corrección a la integral del error. O podemos decirlo en otras palabras, que es el área bajo la curva de los anteriores errores. En la tercera parte, en el recuadro azul tenemos la parte derivativa, que consta de un amplificador en modo de derivación. Y vamos a tenerla que se puede escribir en términos de Kp, que sería igual a Kp por Td, donde Td es un factor de proporcionalidad ajustable que nos va a indicar el tiempo de derivación. Esta también puede ser igual a menos R1 por su capacitancia, lo que nos va a arrojar una señal de corrección proporcional a la derivada del error, o además de esto la pendiente que lleva, lo que quiere decir que previene el error a futuro nuestro último amplificador. En cuanto a la variación presentada mediante las tres pruebas de voltaje de referencia, como lo es 10 voltios, podemos ver el correcto funcionamiento del controlador, ya que se logra estabilizar de una manera rápida en cuanto a subida, pero en la segunda prueba, donde se baja el voltaje a 6 voltios, se puede notar que le cuesta más al controlador estabilizarla. Por tal razón, se tarda más tiempo en llegar a su tiempo de establecimiento. Luego de esto subimos el voltaje y sin ningún problema se logra controlar con un pequeño sobreimpulso, pero llega un tiempo de establecimiento para entregar la temperatura requerida. Respecto a las conclusiones, podemos concluir que con base a la realización de la práctica de laboratorio de un PID, se permite modificar satisfactoriamente la respuesta transitoria del sistema, tal que cumpla con restricciones específicas. Otra cosa que pudimos concluir fue que con ayuda de las simulaciones se puede concluir que se logra un comportamiento de un sistema aceptable y de conformidad con algún criterio de desempeño. En tanto con la práctica, el mejor método de Alfaro es mejor el método de Alfaro, ya que es mucho más preciso de acuerdo a sus cálculos y apreciaciones tomadas a tiempo muerto, lo que no tenemos en el método de Ziegler y Nichols.